Buenos días, estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Les saluda nuevamente la profesora Miriam para poder continuar con nuestras clases de historia. Adentrémonos un momento a todo el siglo XX. En el siglo XX nosotros nos encontramos en un conflicto mundial, ¿no? Que es marcada exactamente el año 1914 hasta el año 1919 por la Primera Guerra Mundial. Pero dentro de estos años también suceden muchas cosas en el mundo, entre ellas las principales revoluciones, una que ya hemos desarrollado que es la Revolución Rusa, y ahora nos venimos para nuestro continente América, que es la Revolución Mexicana. Todo empieza entonces en el año 1910, cuando nuestro presidente de México, Porfirio Díaz, está celebrando su cumpleaños. Entonces todos pensaban que tenía un país muy bonito, solo que tenía un pequeño problema. El gobierno de Díaz, aunque de carácter militar, se rodeó de hombres ilustrados en el positivismo. Con su ayuda, México había logrado el orden y progreso que necesitaba. Ese grupo se conocía como el grupo de los científicos. Con la ayuda de los científicos, el porfiriato empezó a hacer muchas obras, entre ellas la vida férrea. Apoyó las artes, se apoyaba mucho la moda francesa. El segundo motivo era el centenario, en realidad, ¿no? Y Porfirio estaba dispuesto a festejar en grande porque un día antes era su cumpleaños de Porfirio Díaz. Se invitó a una comitiva de 36 misiones diplomáticas y hubo bailes, reuniones, cenas, espectáculos y se develó el ángel de la independencia, lo mejor para celebrar el cumpleaños de don Porfirio. Perdón, la independencia, porque ese era el fin en realidad. Un punto malo, que la mayor parte de la población era oprimida por los hacendados y eran sujetos a muchos señores terratenientes. Eran perseguidos por la policía y cualquier muestra de descontento era brutalmente castigado. Además, las continuas reelecciones de Porfirio Díaz era completamente inaceptada, sobre todo para la clase alta. Entonces, ¿cuándo se estalla la revolución? En realidad fue por una entrevista cuando uno de los periodistas le dice a Porfirio Díaz que cuáles eran sus futuros planes para México. Entonces este le dice, México está ya preparado para una república democrática. Entonces ahí todos pensaron, wow, por fin Porfirio Díaz se va, pero no. Resulta que en ese entonces empezaron a existir muchas demás gente oligárquica que quería el poder. Entonces todos estaban felices, ¿no? Entonces se empezaron a formar partidos políticos. Ahora, hubo uno que ganó el apoyo popular y era Francisco I. Madero. Francisco I. Madero era un personaje de buena familia, ¿no? Y fue reconocido en realidad. Algunos dicen que fue un espiritista, ¿no? Entonces, tal vez esto sea un poquito fuera de la historia, pero él decía que un espíritu de su hermano le dijo que Francisco Madero iba a llegar al poder. Imagínense, ¿no? Francisco I. Madero encabezó en realidad los clubes reeleccionistas en contra de eso en realidad y publicó un libro, La sucesión presidencial. Y todos dijeron que era bueno, aunque la mayoría de la población no sabía leer, o sea, era analfabeta, ¿no? Entonces, tuvo mucha aceptación, por eso es que la mayor parte de los pobladores querían que Francisco Madero llegue al poder. Ahora, hay mucha polémica sobre la I de Francisco I. Madero. Algunos dicen que puede referirse, por ejemplo, a la I de Ignacio, algunos de Indalecio, o, bueno, algunos dicen de idiota, pero depende de ustedes. A ver, entonces empezó a ganar popularidad Madero y resulta que Porfirio Díaz también se lanzó. Qué raro, ¿no? Porque él en su anterior plan que él había hecho, dijo que no se iba a lanzar a la candidatura otra vez. Esto molestó mucho a la población. Es por eso que, como era algo contrario a los planes de Porfirio Díaz, él encarceló a Madero en Potosí. Entonces, gracias a lo que hizo Porfirio Díaz, unas elecciones fraudulentas, vuelve a ganar. Ahí es cuando Francisco I. Madero escapa de su prisión y redacta un plan, el Plan San Luis.
Muy bien, ustedes saben que los planes son un poco complicados de entender, pero vamos a hacerlo un poquito más didáctico, ¿ya? Lo que es el plan de San Luis en realidad tenía un fin, era derrocar a lo que es el gobierno de Porfirio Díaz y al mismo tiempo pues, reformar una nueva constitución en el Estado de México. Para ello, Madero había dicho a todos los pobladores, o mejor dicho, en este documento, insta a todos los pobladores a que puedan levantarse en armas. El 10 de noviembre de 1910 empieza a levantarse y hubo mucha revuelta en México en realidad, ¿no? Díaz llama a la negociación contra la voluntad de Madero, pero toman la ciudad y ahí es donde se logra el primer triunfo de esta revolución. Cuando vio este triunfo, Porfirio Díaz vio que la revolución iba en serio, ¿no? Entonces decidió dejar el país. Ahora, él dijo algo de un tigre, o sea, que soltó un tigre en toda la ciudad, pero como él ya se estaba yendo, nadie le hizo caso. Así que el nuevo gobernante para ese entonces es Francisco I. Madero. La presidencia de Madero prometía un nuevo rumbo de México y todo el pueblo estaba muy feliz por eso, ¿no? Pero tomó unas decisiones extrañas, ¿no? Ahora, Madero mantuvo toda la estructura de Porfirio Díaz, pero varios grupos se levantaron en su contra. ¿Y saben eso lo que significa? Correcto, más planes. Entonces, en Morelos se levanta uno de los personajes más reconocidos de esta revolución, Emiliano Zapata. Pero Emiliano Zapata tenía un plan muy definido y era guerras, obviamente. Entonces se formula el plan Ayala. No, ahí es donde empiezan toda la forma oligárquica de repartición de territorios en todo lo que es México. El plan Ayala entonces de Emiliano Zapata solamente tenía un fin, la repartición de territorio. Y básicamente decía tierras, 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 tierras y más tierras. Por si no lo entendieron, ellos querían tierras. ¿Listo? Entonces, por el otro lado se levantó otro personaje también, Orozco, que antes había luchado para que Francisco Madero suba al poder. Con él surge un nuevo plan, el plan de la empacadora, que era igual al plan de San Luis, pero con un poquito del plan de Ayala, un poco de tierras y un poco de no dictado, ni nada dictatorial. Y como si no fuera suficiente, hubo otra revolución, ¿no? También de la línea de los Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz. Félix Díaz tuvo un compañero, Bernardo Reyes, entonces ambos tomaron la ciudad y bueno, al final Bernardo Reyes muere y Félix Díaz queda trincherado en la ciudad donde se llega a un punto de la guerra muerta, ¿no? Ahí es cuando Madero baja para reorganizar sus fuerzas militares. Entonces, para lograr esta reorganización que se tiene, que estaba planteando Madero, tuvo que elegir a Victoriano Huerta como el líder de toda esta revolución. Huerta se puso en contacto con Félix y apoyados con el embajador estadounidense Henry Red Wilson, firmaron el pacto de la embajada. Entonces, a ver, no se asusten, esta es la larga intervención de los Estados Unidos en la Revolución Mexicana. En este pacto se acordó que Huerta tomaría el poder y luego arrestaron al presidente Madero. Imagínense. Lo siguiente fue muy rápido. Nombraron presidente interino al ministro de Relaciones Interiores, Pedro Lascuray. Su mandato duró 45 minutos, imagínense. Lo suficiente como para ponerle como nuevo gobernante a Victoriano Huerta. Imagínense. Ahí es cuando tiene un gobierno legal Victoriano Huerta. Ahora, Madero es arrestado y luego le dicen que será trasladado de cárcel. En el camino, un ataque simulado como una emboscada al presidente lo mata. Y adiós, presidente. Pero bueno, ahí es cuando nosotros ingresamos a una nueva etapa de esta historia de la Revolución Mexicana. Imagínense, ¿no? Ya fue Madero con sus relaciones espirituales. Entonces, la noticia de la usurpación del poder de Huerta, los antiguos porfirianos vieron con buenos ojos este régimen, pero el norte, Venustiano Carranza, fue el primero en desconocer este poder. Entonces, Carranza
va a querer destruir este gobierno de Victoriano Huerta. Así es que empieza nuevamente el conflicto de las revoluciones y más de un poder que de lealtad. Pero no era tan fuerte como lo dicen los moralistas, era una persona de bastante edad, pero era necio y autoritario y muy astuto en realidad. Redacta el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1923, llamando a combatir a, a Huerta, pero su plan no era tan eficiente como los anteriores. Ahora, otro hombre se levanta en Chihuahua. ¿Adivinen quién? El general Pancho Villa. Bueno, él era héroe de la revolución y era bastante grande y asesino. Es la figura más significativa de México que nosotros podemos ver, con los famosos vaqueros, imagínense. Y él va a tomar toda la ciudad y sobre todo al presidente. Entonces a Villa se le acusaba de inculto y en cierto modo lo era, pero era muy carismático, era el alma de la revolución. Se convirtió en un mito viviente y bueno, a mí me cae bien. Mientras las tropas se alistaban en la Ciudad de México, se sentía la mano dura de Victoriano Huerta. Fue un personaje muy despótico y para callar a sus enemigos, él simplemente los mataba. Uno de los hombres que se enfrentó a Huerta fue Belisario Domínguez. Entonces él básicamente le dijo, tú eres una vergüenza y un usurpador político. Entonces ya se imaginan lo que le pasó al pobre, ¿no? Porque fue llevado a un cementerio y allí fue torturado lentamente. Imagínense, espero que hayan entendido esto, ¿no? Era muy despótico este gobierno de Victoriano Huerta. Entonces fue para asegurarse de que nadie vuelva a decir, él era un poquito loco. Victoriano Huerta le corta la lengua después que haya muerto, imagínense. Tras este asunto, Huerta disuelve el Congreso y el pueblo no era el único enojado, también Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos. Wilson estaba preocupado de todo lo económico que podría resultar de esta revolución y sobre todo por eso, básicamente, ¿no? Recuerden que él está apuntando a tener una buena economía y así poder tal vez llegar a ser una potencia mundial y que sí lo llega después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con una situación un poco absurda es que ordena Wilson a que puedan tomar la Ciudad de México, o sea, la ciudad principal, en Veracruz, bloqueando el comercio de armas, imagínense. Para ese momento México no tenía, ¿no?, ese poder para poder tener armas ahí. Entonces la toma de Veracruz pretendía a todos los revolucionarios que Estados Unidos tenía la intención de ayudar, pero a Carranza le dio como un patatús porque él defendía la soberanía nacional. Pero volvamos al conflicto. A ver, se dio en dos frentes la revolución, uno en el norte que estaba dirigido por Carranza, al que se le une toda la tropa de Pancho Villa. En el sur, Zapata continuaba con sus luchas. Este es sin duda el periodo más representativo de la revolución, es cuando la población ya empieza a utilizar las armas. Ahí tenemos la mayor cantidad de ferrocarriles movilizándose para poder proveer estas armas, están las adelitas, entre muchas otras cosas. En resumen, todo lo que, bueno, no sé, tal vez ustedes lo verán como yo, pero ¿cómo se imaginan ustedes a un mexicano? Clarito, ¿sí o no? Bastante rudimentario, que está en su caballo, tiene su galope, tiene su sombrero de charro, una pistola, todo un matador. Entonces, imagínense el tipo de cómo se veía en realidad México para ese entonces y hasta la actualidad lo seguimos viendo. Fue gracias a esto, ¿no? Por esta organización que tuvo las frentes militares y las fuerzas militares de la población popular en México. Fue ese el momento más sangriento al mismo tiempo de esta revolución y la mayor parte de esta revolución sangrienta fue en Zacatecas. Zacatecas era el último bastión federal antes de la Ciudad de México. En 1914 toma la ciudad desobedeciendo las órdenes de Carranza. Aquello significó el triunfo de los revolucionarios, pues Huerta se vio obligado a abandonar el país. Sin embargo,
También marcó la ruptura entre Villa y Carranza. Ahora todos se detestan, pero no, para no, eh, para no interrumpir esta revolución, firmaron el Tratado de Teoloyucán, donde desconocían a Huerta y decían que ellos eran muy amiguitos, pero no cumplirían este acuerdo por mucho tiempo. Sin Huerta en el camino, era tiempo de decidir quién iba a tomar la presidencia. Entonces, ambos en realidad querían, ¿no? Como los demás no estaban tan seguros, Carranza, a quien le gustaban los asuntos oficiales, llamó a una convención para ponerse de acuerdo. Después de discutir mucho, tuvo lugar en Aguascalientes, donde empezaron todos los revolucionarios a reunirse. Carranza estaba seguro de seguir al subir a la presidencia. Pero ya imaginarán su sorpresa cuando se enteró que la convención eligió al villista Eulalio Gutiérrez. Uy, Carranza estaba furioso, imagínense. Ya parecía que la revolución había terminado, pero el berrinche de Carranza partió a Veracruz él y así tomó la presidencia a la fuerza. Tal vez como parte triste de la historia mexicana, ahí es cuando entre revolucionarios empiezan a pelearse y Carranza va en contra de Pancho Villa y Zapata, que ambos habían firmado un acuerdo, ¿no? En realidad de comunión para esta revolución, para que se lleve. Este tratado fue el Tratado de Xochimilco, donde acordaban a combatir juntos a Carranza. Ahí es cuando entran a tomar la Ciudad de México, pero la ciudad los recibió con júbilo y aplauso porque pensaban que iba a surgir una nueva época para México. Pero esta vez no saldrían como todos esperaban. En un episodio que pudo haber cambiado todo el curso del país, Villa y Zapata simplemente no quisieron tomar el control político. Como nadie quiso subir al poder, se retiraron de la ciudad de Veracruz y los que más sufrían eran los inocentes porque aparte de estas revoluciones ellos estaban ya sufriendo una crisis económica. Solo imagínense billetes de Carranza, billetes de Huerta, billetes zapatistas, entre otros en realidad. Entonces los que más sufrían era gente inocente, ¿no? Ahora, aunque el plan de Xochimilco era claro la alianza, Villa y Zapata no se apoyaron realmente. Los zapatistas se concentraron en una guerrilla, por lo que Carranza decidió enfocarse en Villa. Villa era un gran militar, pero Carranza tenía una carta secreta para convertirla. Era un general. ¿Cuál es su nombre entonces? Era Álvaro Obregón. Era un general brillante, la mano derecha de Carranza. Sus tácticas demostraron una superioridad y ganaron a muchas batallas, pero no salió indemne porque perdió su mano. Es así que la mano derecha de Carranza perdió su mano derecha. El duelo definitivo entre Villa y Obregón fue la batalla de Celaya en abril de 1915. Nuevamente Obregón demostró su poderío. La división del norte fue derrotada y Villa se retiró a la vida privada. Con Villa derrotado, Carranza avanzó y toma la Ciudad de México sin problema, haciéndose con la victoria. Sin embargo, Carranza necesitaba legitimizar su movimiento y tuvo una idea brillante. Convocó a la creación de una nueva constitución. Los estados podían proponer a sus representantes, aunque convenientemente estaba prohibido a cualquiera que haya levantado armas contra Carranza. Al día siguiente se convocó elecciones, pero Venustiano Carranza fue ganador otra vez, imagínense, después de toda la revolución. La cosa pudo parar, pero Carranza estaba dispuesto a eliminar a todos los rivales. Ahí entra otro revolucionario, Jesús Guajardo. Guajardo se hizo pasar por enemigo del gobierno. ¿Para qué? Porque él tenía una misión claramente, era eliminar a Emiliano Zapata y tenía que pagar a cualquier precio esta comisión, ¿no? Entonces ganó la confianza de los zapatistas y se acordó una reunión. Las tropas de Guajardo rendirían homenaje a los revolucionarios, pero lo acribillaron. Zapata murió en 1919. Entonces, imagínense, ahí es donde termina también la vida de otro revolucionario muy importante de la Revolución Mexicana.
Carranza se dedicó a pacificar el país y hacer valer la Constitución. En 1920 era 20 de pasar toda esta etapa, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba esperando qué decisión iba a tomar. El ingeniero Ignacio Bonilla sería el sucesor de toda la presidencia, pero la aparición de Carranza sobre su general, Álvaro Obregón, tomó nuevamente el poder, ¿no? Se levantó en armas contra el primer jefe. Ahí es donde firman el plan de Agua Prieta, donde no se proponía otra cosa que derrocar a Carranza como la última vez. Ahora, Carranza se fue otra vez a Veracruz y pero fue interceptado en Puebla. Ahí es donde muere, imagínense, ¿no? Obregón entonces gana las siguientes elecciones. Al terminar su periodo aún temía por el regreso de viejos revolucionarios. Entonces Pancho Villa vivía en otro lugar. No tenía intenciones políticas, pero era una amenaza latente. Para no correr riesgos, enviaron un batallón contra él. Pancho Villa, el gran ícono de la revolución, muere emboscado en 1923. Con el problema solucionado, Obregón designó apuntar a Elías Calle como sucesor y no hizo feliz a la Huerta. Entonces la historia vuelve a repetirse. En 1924, Calle fue nombrado presidente de la República. Como ya no había motivos para la violencia, Calle resultó ser un anticlerical. Ahí se da la guerra de las cristeras. No, esta guerra cristera pretendía eliminar todo rastro de la revolución. No quería que participen en nada de la política y mató a la mayor parte de los obispos. Entonces, como era de esperarse, todo se tensó cuando se tenía que elegir un nuevo mandatario. Ahí es cuando ingresa nuevamente Obregón como candidato para la presidencia en realidad. Lamentablemente fue asesinado por un fanático religioso, porque Calles no tuvo nada que ver. De esta manera termina la Revolución Mexicana. Recuerden que ustedes deben tener apuntado en sus cuadernos un resumen de todos los videos que estamos subiendo los profesores. ¿Entendido? Hasta una nueva